La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Recibimos a Werner Varela, economista, académico e investigador que analiza la situación de la microeconomía actual y las perspectivas futuras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le saluda Marcela Pámanes. Y bueno, sí, este tema de la economía para nosotros ha sido fundamental a lo largo de este espacio de contextos durante 2015, pero desde años atrás. ¿Cómo evadir esta dualidad que hay entre la cosa política y el fenómeno económico? Es imposible escindirlos, dividirlos. Por eso es que hay que entender qué es lo que nos está sucediendo y hay que entender que estas cifras que maneja el gobierno macroeconómicas y decir que ha hecho bien las cosas porque si no estaríamos metidos en una crisis más grave, que la depreciación del petróleo a nivel internacional ha sido prácticamente la causa principal de lo que nos ha venido sucediendo, pues uno puede alcanzar a escuchar, pero para entenderlo se necesitaría que la cartera y que una vez que llegan las cuentas pudieran ser saldadas con los salarios de millones de mexicanos, cosa que no está sucediendo. Entonces, ¿cómo entender la situación de la microeconomía actual? ¿Cuáles son los puntos finos de la microeconomía? Mira, primero buenos días a todos y gracias por la invitación. El segundo semestre de la economía mexicana continuó más bien triste. Los salarios no pierden su poder adquisitivo, sobre todo en términos de el poder adquisitivo que se perdió básicamente el 30-40% con respecto a la depreciación del dólar. Ahí perdimos mucho poder adquisitivo. Yo creo que porque mucho de lo que nosotros consumimos viene de Estados Unidos. Sí se ve triste la microeconomía en términos de los individuos, pero también de los empresarios. Ellos también pierden mucho poder adquisitivo. Es básicamente un problema triste, segundo semestre. El desempleo, mientras que por un lado el INEGI nos dice que recupera empleos, o el gobierno federal más bien, no el INEGI, se ve que la economía informal va creciendo, estamos más en economía informal, porque no tenemos un empleo estable, y si lo tenemos es con un salario muy raquítico. Esa es la perspectiva. Y ese segundo semestre nos puede decir básicamente cómo podría empezar el primer semestre del 2016 en las mismas condiciones. Actualmente los del gobierno federal, más que estatales y municipales, están tratando de revertir un poco las cosas. Pero para eso lo que van a hacer es disminuir la cantidad de dinero en circulación. Podríamos decir, van a tratar de frenar un poco el flujo monetario en primera instancia, pero eso y están aumentando las tasas de interés. Eso lo que va a hacer es que entremos en una recesión de económica. El PIB no se ve por dónde pueda crecer un poco con lo que ellos manejan de perspectiva, que es de 3 a 4%. Yo creo que no vamos a llegar otra vez al 2% el año que viene. No sé si por ahí vaya la respuesta. Bueno, sí, lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que nos debemos de fijar los ciudadanos de a pie, o sea, el público en general, en función de la evaluación que hacemos de nuestra microeconomía? Werner, que me parece muy importante este tema, porque luego nos dicen que los niveles inflacionarios han estado controlados como nunca. Históricamente la inflación en este país ha sido pues un tema que se ha ponderado mucho. Y sin embargo, insisto, las amas de casa, la gente que va a hacer la compra, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, días atrás el tomate estaba a 69 pesos el kilo, ¿sí? Entonces, digo, también uno entiende que es una cuestión estacional y es una cuestión de oferta, demanda, etcétera. Pero definitivamente sí hay un impacto real, aunque la inflación esté controlada en los productos. Sí, lo que sucede también es que
hay dos tipos de inflación. A mí a veces, cuando platicamos nosotros de economía y cuando hablamos de inflación, yo siempre soy un poco crítico porque digo, hay dos tipos de inflación. Hay una inflación que es la general y otra es la inflación subyacente. El gobierno federal tiene una canasta básica y cuando tú dices es que la inflación está creciendo al 2-3%, estoy hablando de un aspecto primero. La verdad es que la inflación puede crecer en el 15-20% anual en general, pero ellos usan una inflación donde todos los productos volátiles los sacan inmediatamente de la inflación promedio que nos dan a conocer. Quiere decir que nada más los productos que tienen poca inflación se mantienen en esa canasta. Esa es una. Y dos, yo sí veo que la inflación sube 15-20% anual. El problema aquí es que, te vuelvo a repetir, seguimos perdiendo poder adquisitivo. Ahora, yo sí soy un poquito curioso al hablar. Te voy a decir por qué. Porque para mí la inflación, si realmente fuera 2-3% está bien, o 4% está bien. Para mí eso no es, en la economía de los mexicanos no es un problema. Sería algo que se debe de manejar como parte de un crecimiento económico que se tiene que dar. El crecimiento económico siempre va acompañado de inflación. Esa es una ley o es una norma que existe en la economía desde cientos de años. Si tú quieres que el PIB crezca, tienes que estar consciente que va acompañada de inflación. Siempre. El crecimiento económico no puede ir sin inflación. Entonces, la inflación para mí es una promoción del crecimiento económico. Imagínate tú lo siguiente. Si la leche le liberaran el precio más y dijeran, ¿sabes qué? El litro de leche va a costar 20 pesos. La automáticamente diría, con esos 20 pesos yo puedo comprar más reses, puedo establecer más ranchos, puedo hacer más inversión y puedo crear más empleo. Es que a nivel micro no te manejas igual que a nivel macro en ciertas cosas. Los empresarios lo que quieren son precios altos para poder tomar la decisión de producir más. Esa es la posición del productor, no la del consumidor. El consumidor quiere que los precios bajen, pero el productor no. Él promueve la inflación, promueve los precios altos, siempre. Esa es una ley. Si tú dijeras, no, es que yo voy a promover que los precios a microeconomía bajen, el empresario diría, no me conviene producir más, no me conviene invertir más, no me conviene generar más empleo. Pero lo primero que tenemos que estar conscientes es que la inflación se va a tener que promover. Cuando a mí me dicen que la inflación es cero, estadísticamente y automáticamente en la vida real, el desempleo aumenta a proporciones insospechadas. Es infinito la tasa de crecimiento. Ni siquiera tenemos idea de cuánto va a crear el desempleo. Va a crecer el desempleo cuando tú bajas la inflación demasiado. Entonces, primero, pues es una carga que tenemos que tener a nivel micro. Tenemos que buscar la manera de que los precios crezcan. En diciembre es cuando los precios más crecen, pero se supone que es cuando más empleo hay y más consumo hay. En enero los precios tienden a bajar porque no hay consumo, no hay dinero, no hay nada. Ajá. Y no se produce tanto. Eso es uno. Pero, permíteme, entonces, si tú hablas ya del bolsillo de la persona, pues la pregunta es si queremos inflación o queremos empleo. La gente lo que dice es que, el gobierno lo que dice es que no puede permitir una inflación muy alta porque las tasas de interés se les van para arriba y entonces no pueden cumplir con sus compromisos, tampoco los empresarios. Entonces, la inflación tiene que ser promovida, pero de una manera pequeña. No podemos estar controlándola toda la vida y tiene que ser un poquito realista, pero esa es una. Pero la otra es cuando tú ya vas a ver a los consumidores normales
Pues la pregunta de los consumidores normales es qué vamos a hacer. Y nosotros lo que decimos es, bueno, lo primero es tener empleo, y la segunda es que una vez que tengamos el empleo, pues si tenemos un poco de dinero, pues hay que cuidarlo, pero también a nivel empresario tiene que cuidar el dinero, ser eficiente en sus producciones. ¿Para qué? Pues tratando de mantener una demanda con precios más o menos económicos, ¿no? Claro, pero a ti siento que te preocupa la inflación, es un indicador fundamental. El otro indicador fundamental es el desempleo, ¿eh? sí. Tienes razón. Sí, por supuesto. Digo, qué interesante resulta de este análisis, porque creo que también hay un resabio de este temor tan grande que todavía algunas generaciones traemos en nuestra memoria inconsciente de lo que significaba la inflación en otros tiempos, que eran inflaciones verdaderamente galopantes, que de un día a otro podía subir, sobre todo los artículos básicos, hasta un 60%, un 70%, los comerciantes acaparando ciertas mercancías, que hacía que todavía fuera más difícil el flujo de las mismas y se encarecían aún más. Entonces, creo que esta perspectiva de mirar con otros ojos la inflación es sana, es positiva, pero también tenemos que ser muy objetivos en función de lo que significa el referente económico. Ahora, hay otro aspecto. Todavía en este país, aunque se habla de que los monopolios no están permitidos, pues hay una serie de prácticas monopólicas que siguen lacerando la economía, la microeconomía de los mexicanos. Por una parte, están las gasolinas, que cómo va a ser posible que justo en los estados fronterizos de parte de la Unión Americana, pues te das cuenta el precio en el que está la gasolina, lo sencillo que es pues hacer una serie de operaciones y lo dificultoso que es en nuestro país. Por mencionar algo, las tarifas de luz es otro aspecto, las tarifas de gas es otro aspecto, y todo eso repercute directamente en el bolsillo de los mexicanos de a pie, insisto. Sí, mira, a ver, déjate, tienes razón, ¿eh? Todo lo que estás diciendo es correcto, definitivamente, pero ahí sí yo veo, más que oferta y demanda, veo la mano del gobierno mexicano. El 21 o 22 de diciembre del 2014, en el Diario Oficial de la Federación salió, porque cada año sale, cuánto va a ser el impuesto que va a cobrar el gobierno federal a las gasolinas. La Secretaría de Hacienda lo publica. Bueno, déjate digo, el día 21-22 de diciembre del año pasado salió que el impuesto federal a la gasolina iban a ser para este año 10 pesos por 41 centavos. Ese es el impuesto. Cuando tú hablas de oferta y demanda en términos internacionales de la gasolina, pues al gobierno federal eso no es importante, porque él ya definió que va a costar 10.41 el impuesto. El precio de la gasolina va a ser 2 o 3 pesos. En eso está ahorita. Le agregan el impuesto extra que es 10.41. Pues cuando tú dices, es que, por ejemplo, en la frontera no se puede competir, etcétera, es porque el gobierno federal así lo definió. Ellos decidieron cuánto va a salir el precio de la gasolina. Para el año que entra es otro el concepto. Ellos dicen que ya no van a ser 10.41. Habría que ver el Diario Oficial cómo salió, porque se supone que la Cámara de Diputados iba a aprobar una nueva forma de cobrar ese impuesto. Pero aún así yo creo que va a ser muy difícil que nos quitemos ese impuesto de encima, porque es parte de los ingresos del gobierno federal. Como tú recuerdas, salió ya que va a ser algo así como 40 centavos menos el precio de la gasolina y del diésel, tanto de la magna como de la roja, que le llamamos en términos coloquiales, va a bajar como 40 o 43 centavos, los tres. Uh-huh. Pero eso es, según ellos, por la manera en cómo van a cobrar el impuesto. Pero la pregunta es, si sigues cobrando 10 pesos de impuesto, pues ¿cómo quieres que la gasolina cueste menos de 10?
pesos, ¿no? De hecho, cuesta. Ujú. Y ahí lo que yo digo es que el gobierno federal realmente está más preocupado por recaudar que por respetar las leyes económicas. El gobierno federal me suena como que quieren respetar las leyes económicas y ese es el argumento, pero al final les gana el recaudar, el cobrar, el permitir que los bancos cobren más tasas de interés. No sé si supiste, pero están viendo cómo se arreglan con los bancos. Los habían forzado a que bajaran ciertas tasas de interés y ahora resulta que no, que lo que esas tasas de interés lo que hacen es promover la ganancia mayoritaria de los bancos, porque tratan de respetar las ganancias de los bancos. Pues entonces, este país, volviendo al principio, la perspectiva económica el año que entra se ve un poquillo, y no un poquillo, es mucho, muy difícil. Tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional están recortando las perspectivas de crecimiento para la economía mexicana en el corto plazo digamos 1 año o 2. También la ven perfectamente buena dentro de 3 o 4 años. Siempre están diciendo que vamos a crecer al 4%, al 5% dentro de 3 o 4 años, por las reformas estructurales, por todo ello que hicieron. Pero la verdad es que yo sigo viendo una economía muy deprimida y en un hilo muy fino. Todo lo que hacen a nivel macroeconómico está bien, restringir el gasto público, subir la tasa de interés, pero volvemos a lo que tú decías, tenías razón, tratan de controlar la inflación. Hay un aspecto de la inflación que una cosa es la inflación normal y otra cosa es la hiperinflación, que es de los cambios bruscos en la inflación. Esos cambios bruscos se nos daban antes por cuestiones, si tú te acordarás, yo siempre digo en clase, los que nacieron del 82 para acá viven con un temor a la inflación que nos han metido ya en la cabeza. Exacto. Del 82 para acá todo el mundo está asustado, pero la verdad es que siempre nos dicen que eso lo provocó la deuda externa, no sé si te acuerdas. Por supuesto. Y si ahorita tú te metes a internet y vas al Banco de México y checas la deuda externa del gobierno federal, en el año 2000 era alrededor de 70,000 millones de dólares, la deuda externa. Ahorita la deuda externa rebasa los 450,000 millones de dólares. Es una locura. Y nosotros tenemos que pagar muchos intereses por esas cantidades. Antes pagamos 10,000 millones de dólares anuales, o sea, pagamos más de 30,000 millones de dólares anuales. Ajá. Es una locura la deuda externa. Y eso nos hace que estemos así en una tablita de que el país en cualquier momento nos digan, sabes que no podemos pagar. Para eso están las reservas, para tratar de poder pagar cierto tiempo. Pero sí está muy complicada la situación. Ajá. Tú tienes razón en todo lo que has dicho y tienes una perspectiva muy clara de cómo está la economía mexicana, en la gente de a pie, en las empresas, en el mismo gobierno, a nivel macro. Las perspectivas en macro están haciendo lo que tienen que hacer bien, pero yo digo que está mal la economía mexicana. Cuando uno ve las cifras, hasta los empresarios son pesimistas. Y cuando te bajas a nivel micro, todos los empresarios están pesimistas. No todos, pues habría que ver, pero la gran mayoría es pesimista. Claro. No le ven mucho salida. Y si tú te vas al ciudadano que se está quedando sin empleo y tiene que trabajar en la economía informal y sus ingresos son raquíticos, recuerda nada más, tú ayúdame con lo del Coneval, de cuando sacan el estudio y dicen 53 millones de personas, o sea, el 45%. Werner, déjame decirte, porque nos van a cortar, el sistema nos corta. Este es un tema que da para muchísimo. Te invitaremos nuevamente para que podamos escuchar tu opinión en torno a la economía del país. ¿Te parece? Sí, gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos.